Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de CNN Prime de día sábado, iniciando este fin de semana donde nos estamos ahí a puertas de recibir un nuevo sistema frontal que nos va a traer lluvias y también vientos en parte de la zona centro-sur de nuestro país y algunas zonas también en el norte, así que vamos a estar muy atentos monitoreando esta situación porque pueden ser muy pocas horas de lluvias y de precipitaciones y de vientos, pero lo cierto es que podría dejar bastantes consecuencias en torno a este nuevo sistema frontal. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de noticias internacionales, también las nacionales, y por eso mismo es que vamos a partir de inmediato la información, la entrega noticiosa con los titulares del día. El bote desaparecido en Coronel fue encontrado volcado y sin tres de los pescadores que iban a bordo. Las autoridades intensificaron la búsqueda mientras se aproxima un sistema frontal que complica las labores. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue hospitalizado de urgencia en Viña del Mar por un fuerte dolor abdominal. El ex funcionario de gobierno permanece con custodia policial en la Clínica Ciudad del Mar, ya que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en el marco de la investigación por delitos de abuso sexual y violación, en la que está como imputado. En Minnesota, Estados Unidos, asesinan a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y a su esposo. El crimen sería por motivos políticos, según comentó el gobernador Tim Walz. En otro ataque, el senador John Hoffman y su esposa también fueron baleados en el mismo estado. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias con temas nacionales y uno de los temas importantes que hemos también retratado en los titulares y es justamente el hallazgo de la embarcación que se encontró volcada y donde se desapareció justamente o donde se produce este incidente en la región del Biobío, en San Pedro de la Paz, lamentablemente sin tres de sus tripulantes. Fue a través de imágenes aéreas que entregó una aeronave de la Armada que trabajaba en el operativo de búsqueda, en la que divisó la embarcación que estaba dada vuelta en las cercanías del sector Escuadrón de Coronel. Las labores de búsqueda se intensificaron debido a que se aproxima un nuevo sistema frontal que dificultará las tareas de rastreo en esta zona. Vamos a escuchar algunas reacciones a propósito de este hallazgo por parte de las autoridades que han estado a cargo del monitoreo de esta búsqueda. Bueno, lo que le he pedido a la Armada es que se despliegue toda la fuerza necesaria posible durante esta mañana. Eso es lo que quieren los vecinos, eso es lo que quieren los familiares que están angustiados por sus seres queridos. Y lo que debe pasar en estas horas es que efectivamente se despliegue toda la fuerza. Hemos visto ya el avión de la Armada, se va a sumar, le pedí al general también de Carabineros un helicóptero de Carabineros. También le pedí a bomberos la presencia, está el equipo GERSA, está el BOPE desplegado en la zona, está la Policía de Investigaciones. Y lo que corresponde es que todas las instituciones del Estado ayuden a la búsqueda de nuestros compatriotas. En estos momentos nos encontramos efectuando una operación de búsqueda y salvamento en el área del Golfo de Arauco, por una embarcación menor con 3 tripulantes que se encuentra desaparecida desde el día de ayer. Sin embargo, las condiciones meteorológicas son desfavorables debido a un frente de mal tiempo en el área. Pero las características y dimensiones de nuestro buque nos permiten efectuar esta tarea de salvaguarda de la vida del mar con seguridad y utilizando todos nuestros sensores y capital humano para intentar dar con los tripulantes de la lancha motor siniestrada. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación de salud que mantiene entonces hospitalizado al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hoy enfrenta a la justicia por la imputación de cargos que fue formulada hace ya algún tiempo a propósito de las denuncias por violación y también acoso sexual, es abuso sexual. En la jornada del día de hoy se dio cuenta de una situación en la que habría sufrido algún problema de salud relacionado a fuertes dolores abdominales y esto hizo que en la ciudad de Viña del Mar, donde está cumpliendo justamente el arresto domiciliario con custodia incluso policial, tuvo que ser trasladado en horas de esta madrugada hasta el hospital a la clínica
Ciudad del Mar, donde está recibiendo la correspondiente atención médica. Lo que se ha señalado por parte del hospital, de la clínica, del centro asistencial, es que Manuel Monsalve se encontraría estable, pero se mantiene bajo observación médica. Ante la imposibilidad de conseguir una ambulancia, entonces fue llevado al centro de salud en un vehículo policial, en un vehículo de carabineros, quienes acudieron al llamado de sus familiares. Recordemos que la ex autoridad está cumpliendo, como les señalábamos, la medida cautelar de arresto domiciliario total en una investigación donde figura como imputado por los delitos de abuso sexual y de violación. Se encuentra internado bajo custodia policial y acompañado de su familia mientras se le realizan exámenes preliminares. El recinto hospitalario informó, tal como le señalábamos también, que se encuentra estable y que los especialistas están evaluando si el cuadro abdominal que presentó al ingresar a urgencias puede o no permitirle ser intervenido quirúrgicamente. Es parte de lo que se está analizando respecto del estado de salud del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está enfrentando un proceso judicial hace ya algunos meses. Vamos a seguir con otros temas y es justamente lo que le señalábamos al comienzo de esta edición de CNN Prime. Se acerca un nuevo sistema frontal. Ustedes recordarán, durante la semana tuvimos el primero de 3 sistemas frontales de este tren de lluvias y vientos que van a afectar a la zona, parte de la zona norte. Hablamos de la región de Coquimbo, parte de la región de Atacama también. Pero en este caso sería desde la región de Coquimbo hasta los lagos, donde estaría entonces focalizado este sistema frontal que ingresa en las próximas horas y que va a dejar fuertes lluvias y vientos también durante un tiempo bien acotado. Hablamos desde la madrugada o de la noche del día de hoy hasta la madrugada de mañana. Va a ser muy intenso, al menos así también lo grafica el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Hablamos de Senapred, y que informó que este sistema frontal se va a extender desde los lagos hasta Coquimbo, desde Coquimbo hasta los lagos, generando precipitaciones, mucho viento y además nieve en la cordillera. Se señaló además por parte de las autoridades de Senapred que se decretó una alarma meteorológica por lluvias intensas entre las regiones del Maule y los ríos, donde podrían caer, escuche bien, hasta 90 milímetros de agua en un lapsus tan solo entre 12 a 18 horas. Escuchemos la voz que entrega entonces Alicia Severian, la encargada, la principal, la número 1 de Senapred en nuestro país, y que es justamente la que entrega algunos antecedentes respecto de este nuevo sistema frontal. La Dirección Meteorológica de Chile ha informado de un nuevo sistema frontal que ingresará a nuestro país, afectando entre las regiones de Coquimbo y los lagos, pero además ha emitido una alarma meteorológica entre el tramo de las regiones de Maule a los ríos. Frente a ello, queremos decirle a la ciudadanía que tiene que extremar las precauciones, mantenerse informados por canales oficiales, no exponerse a situaciones de riesgo. Por ejemplo, ingresar a la cordillera o precordillera, acercarse a cauces de ríos y también al borde costero, pues se mantiene vigente un aviso por marejadas. Vamos a seguir avanzando en las informaciones, y lo que vamos a hablar ahora tiene justamente que ver un poco con la situación climática, porque la crisis hídrica ha traído bastantes consecuencias, pero de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver puntualmente con el impacto en lo económico que ha dejado la crisis hídrica, principalmente en lo que tiene que ver con los precios de los predios que han sido afectados justamente por la falta de agua. Habrían subido en cerca de un 60% en promedio los valores de estos terrenos, algo que se grafica en la nota que nos preparó nuestra compañera Pilar Gutiérrez y que se la presentamos ahora. En más de una ocasión, los sectores agrícolas se han referido al impacto negativo que genera la delincuencia y ataques sobre sus niveles productivos, el efecto de la guerra comercial, y ahora se suma también el alza en las contribuciones. Un estudio de Tattersall Campos midió cuánto aumentó el avalúo fiscal agrícola aplicado en 2024, un proceso que se realiza cada 4 años. Una alza excesiva en comparación con los últimos reajustes. En la zona centro, por ejemplo, en la región del Maule, el crecimiento de los avalúos fiscales no crecía más allá de un 8 o un 10%. Hoy día, en 2024, vimos un alza
de superior al 50-54%. Esto viene a impactar aún más la carga de gastos que tienen los productores. En la mayoría de las regiones, el avalúo de los predios subió más de 50%, lo que eleva fuertemente las contribuciones a pagar, un tema que ha generado críticas por parte de los gremios agrícolas. No se condice el reavalúo con la productividad del campo, con la rentabilidad del campo, y eso nos preocupa. Por ejemplo, en Coquimbo, que ha tenido más de 15 años de sequía, un predio que antes era de riego, que hoy día pierde su productividad porque no tiene agua, ese reavalúo puede haber sido de más de un 100%. El Servicio de Impuestos Internos es el encargado de definir los valores y calcular el monto que se debe pagar por contribuciones. En ese sentido, hace algunos días, el director del organismo hizo una autocrítica mientras exponía ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. Reconozco que no hay total transparencia en el tema del valor del metro cuadrado, porque se toman valores de metros cuadrados de propiedades de áreas homogéneas, pero no está publicado en el sitio web cuál es la muestra que se utilizó. Según los datos de Tattersall Campos, las alzas más importantes son en la zona norte del país. Al primer semestre de 2024, el mayor aumento fue en Tarapacá, 192%, casi el triple respecto al mismo periodo del año anterior. Le sigue Antofagasta con una subida de 146% y Atacama con más del doble de incremento. Cifras que evidencian por qué hay críticas a la metodología. Dos predios que son colindantes bajo esta metodología, que están en la misma comuna, tienen la misma clase de suelo, van a valer lo mismo, aunque tengan particularidades en terreno. No levantan, por ejemplo, si un propietario hizo mejoras dentro de su propiedad, o tampoco levantan situaciones específicas como escasez hídrica en el norte. Por otro lado, en la zona centro y sur del país, las alzas más grandes se concentran en Aysén, con un aumento de 63% anual en el primer semestre de 2024, luego Ñuble con 58%, casi lo mismo que Biobío. Son impuestos que tienen que ver con la capacidad productiva de los suelos y no con el valor inmobiliario del suelo. Creemos que el servicio se equivoca rotundamente y está agobiando a los agricultores con impuestos muy altos de contribuciones, lo cual sin duda afecta a su capacidad financiera y su rentabilidad en los cultivos que hace. Los expertos tributarios explican que aunque la ley da ciertos lineamientos sobre cómo realizar los avalúos, no hay mayor transparencia sobre la metodología. La ley establece algunas guías mínimas. En el caso de los bienes raíces agrícolas consisten básicamente en hacer una clasificación de los terrenos según la capacidad potencial de uso que puedan tener. La metodología precisa que el Servicio de Impuestos Internos aplica para determinar los revalúos de los bienes raíces sigue siendo todavía en gran medida desconocida. Actualmente la Sociedad Nacional de Agricultura trabaja en una mesa técnica con el Servicio de Impuestos Internos para conocer cuáles serán los criterios para los futuros reavalúos. Asimismo, la Contraloría ya inició una investigación por eventuales irregularidades en el reavalúo de bienes raíces agrícolas. Bien, con estas informaciones vamos a ir a la primera pausa, al primer corte comercial, donde aquí en esta edición de CNN Prime de día sábado. A la vuelta seguimos con informaciones de carácter internacional, nacionales también, deportivas, bueno, todo al estilo de CNN Chile. A la vuelta seguimos. Bien, vamos a seguir profundizando temas internacionales y por eso vimos que ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime, en la sala de redacción de CNN Chile, Laura Soto con todas las informaciones. Laura, hay preocupación por lo que está sucediendo obviamente con Israel e Irán. Así es. Pero también hay un hecho que ha marcado las últimas horas, que es la situación que está ocurriendo en Estados Unidos. 2 balaceras y que terminan generando daño, incluso muerte de senadores, parlamentarios en este caso.
Así es, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Y claro, vamos a partir hablando primero sobre el conflicto en Medio Oriente, porque continúan estos ataques cruzados entre Irán e Israel, y hemos visto también que en el caso de Israel, por ejemplo, han cambiado los objetivos. Vimos que parten estos ataques el viernes en la madrugada, pero con objetivos más bien militares, también de tipo nuclear, de Israel contra Irán. Pero ahora lo que vemos también es que se han enfocado este sábado en la infraestructura energética, que es crucial para la economía de Irán, teniendo en cuenta de que este país es uno de los mayores productores energéticos del mundo. Aquí entonces hablamos, por ejemplo, de ataques que han afectado a instalaciones de petróleo y gas, también, por ejemplo, ataques aéreos a Teherán, la capital del país persa, que deterioran, por supuesto, las defensas aéreas. Y también vemos, por ejemplo, uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo afectado por estos ataques israelíes, llamado South Pars, que está ubicado al sur de Irán y que también, por supuesto, entonces ha sido impactado. Y en el caso de lo que han sido los ataques de Irán contra Israel, también hemos visto, por ejemplo, que se han ahí deteriorado distintos activos militares en medio de estos ataques, que han sido con misiles balísticos, también con drones. De hecho, vemos en imágenes, por ejemplo, un dron iraní que fue derribado por las defensas aéreas de Israel sobre un kibutz, esta comunidad agrícola ubicada en el extremo norte de Israel, que son imágenes también bastante impactantes que nos deja este conflicto, pero también ataques a otras ciudades, por ejemplo el caso de Haifa, que hemos visto también ahí ataques iraníes que están siendo repelidos por las defensas aéreas, también el caso de Jerusalén y por supuesto también la capital israelí, Tel Aviv, que ha sido afectada entonces por estos ataques iraníes. Ambos líderes prometen intensificar entonces estas hostilidades. Y en el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que van a atacar cada sitio y cada objetivo del régimen de los ayatolás. Pasemos a escuchar parte de esas palabras. Hemos allanado el camino hacia Teherán. Muy pronto verán aviones israelíes. La Fuerza Aérea Israelí, nuestros pilotos sobrevolando Teherán. Atacaremos cada sitio y cada objetivo del régimen de los ayatolas. Y lo que han sentido hasta ahora no es nada comparado con lo que les espera en los próximos días. Estamos en una lucha decisiva por nuestra propia existencia. Lucharemos hasta alcanzar la victoria. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre lo que ya se comentaba en titulares en noticias internacionales, y es este ataque que sufren congresistas estatales del estado de Minnesota en Estados Unidos, que le quitan la vida en este caso a una representante estatal precisamente de este estado y deja herido también a un senador estatal. Es un hecho en el cual ya se ha identificado a un sospechoso, que es un hombre de 57 años, Vance Welter, de 1,85 m, que es lo que lo identifican las autoridades, que trabaja para una empresa de seguridad y que también lo que recordamos y lo que ya les comentábamos también más temprano es que él estaba vestido como un oficial de policía. Tenía en el fondo, por ejemplo, una pistola de taser, una placa, también un equipo similar al que utiliza un agente policial cuando ocurren estos hechos, estos ataques durante la madrugada de este día sábado. Vamos recopilando nuevamente la información. Esto ocurre, el primer ataque, a las 2 de la madrugada, hora local. Esto recordemos entonces en Minnesota, cuando primero el senador estatal, John Hoffman, demócrata, recibe disparos que también afectan en este caso a su esposa. Ambos quedan heridos, esto en el domicilio de ambos, en Brooklyn Park, que es un suburbio ubicado al norte de la ciudad de Minneapolis, y a raíz de ello el matrimonio fue trasladado a un hospital donde tuvieron que ser operados de urgencia, pero al menos con éxito. Pero el caso fatal está lo que ocurre después. 1 hora y media después aproximadamente, los agentes policiales se desplazan hasta el domicilio de la representante del estado de Minnesota, Melissa Hortman, que estaba en un suburbio cercano entonces al del otro senador estatal, que se llama Champlin, y es ahí entonces donde encuentran al sospechoso saliendo del domicilio de esta representante, vestido como oficial de policía, como yo les mencionaba, y hubo un intercambio de disparos ahí entre los agentes y el sospechoso, y finalmente este hombre termina huyendo de la escena, y ahí se dan cuenta entonces de que en este caso Melissa Hortman, quien fue de hecho presidenta de la Cámara de Representantes del Estado, fue asesinada
junto a su esposo. El caso del marido, lo llevan al hospital y finalmente fallece ahí en un hecho muy lamentable. Y por supuesto este sospechoso, Vance Bolter, de 57 años, se cree que fue responsable en estos dos ataques, en el primero de las 2 de la madrugada y el que fue 1 hora y media después. Aquí entonces yo les mencionaba, ambos legisladores son del Partido Demócrata y por supuesto que en este caso las autoridades están investigándolo como un crimen con motivos políticos. De hecho, el propio gobernador del estado, Tim Walz, quien también es demócrata, también planteaba esta tesis y por supuesto que también lamentaba mucho la muerte en este caso de Hortman y también por supuesto lo que ocurre con el senador John Hoffman, pero particularmente habla de Melissa Hortman, a quien la describe como una de sus mejores amigas, incluso en un hecho muy lamentable y sorprendente que ocurre en Estados Unidos. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces el gobernador de este estado, Tim Walz, respecto a este hecho. Mi buena amiga y colega, la congresista Melissa Hortman, y su esposo Mark fueron asesinados a tiros esta mañana en lo que parece ser un asesinato con motivos políticos. Nuestro estado perdió una gran líder y yo perdí a una de mis mejores amigas. La presidenta Hortman fue alguien que sirvió al pueblo de Minnesota con gracia, compasión, humor y sentido del servicio. Fue una funcionaria pública formidable. Se despertaba cada día decidida a hacer este estado un lugar mejor. Es irreemplazable y será extrañada por muchos. Bueno, por el momento, Felipe, no se sabe si hay más involucrados en este hecho, pero ya se está trabajando por parte de las autoridades en la motivación, en el fondo lo que motivó a esta persona a finalmente cometer este crimen, pero la tesis está ahí en motivaciones políticas. Claro, es algo que se tiene que investigar por sobre todas las cosas, considerando también un factor que tú mencionabas, la distancia en horas. Fueron muy poco tiempo y justamente en el mismo estado. ¿Quiénes habrán estado a cargo de todo este atentado? Porque si no se le llama de esa manera es bien difícil. Sí, y 2 suburbios que están juntos además. Exactamente, entonces son varios los antecedentes que deben estar manejando la policía norteamericana y todos los encargados de las investigaciones en este aspecto. Así es, Felipe. Bien, pues, muchísimas gracias, Laura. Que estés muy bien, nos vemos. Que estés muy bien, pues. Y nosotros, mira, y te quiero invitar. A ver. Te quiero invitar a que veamos algo. Mira, si yo te menciono a Xiomara Morrison, bueno, de inmediato hablamos de básquetbol nacional. A ver. Y de hecho, Xiomara Morrison, para que tú sepas, tiene una trayectoria tremenda. Ha representado a Chile en la selección nacional, también en el básquetbol en el extranjero, pero ahora tiene un desafío nuevo, que es defender a Chile nuevamente, pero esta vez en los Juegos Olímpicos. Pero no en el básquetbol que uno conoce normalmente de 5 contra 5, sino que 3x3. Mira. Bueno, aquí Fabiana Castillo nos va a contar la historia de Xiomara Morrison y su nuevo desafío. Son días agitados en el edificio de los deportes colectivos del Parque Estadio Nacional. Ahí, la selección chilena se prepara para el Mundial de Baloncesto 3x3 femenino. Somos afortunados ahí de compartir con ella, ya de aprender y de ir mejorando juntos, ¿cierto? Así como Xiomara, con todas las chicas, la encuentro increíbles personas y que quieren mucho representar al país, así que siempre tienen la mejor disposición. Xiomara Morrison es la gran figura de esta roja. Su carrera incluye pasos por las ligas europeas y la WNBA, el torneo de básquetbol femenino de los Estados Unidos. La verdad que fue un orgullo poder representar a mi país a esa altura. Y fue una experiencia completamente, sí, diría nueva, bonita. Me acuerdo de entrar a esos gimnasios gigantes que tú solo ves en la televisión y estar ahí adentro, o sea, ser la protagonista es algo, yo creo que sí, solamente que se puede soñar. La destacada jugadora chilena se prepara para representar a Chile en el Mundial de Baloncesto 3x3. Pero jugarlo representando a mi país, la verdad que es algo muy lindo. Y como te digo, yo creo que en el 3x3 nos ha pasado muchas veces, no fue algo como excepcional, así, y nos va a seguir pasando. Y creo que nos va a hacer crecer muchísimo en el básquetbol. Morrison es una de las figuras más experimentadas y reconocidas del básquetbol nacional, donde esta participación en la cita mundialista podría ser la última en su carrera. Yo creo que irme a los 15 no cualquiera lo hace y estar jugando primer nivel por más de 20 años tampoco, así que yo creo que es como, fue un poco
sí, como todo el sacrificio que he hecho reflejado con mi trabajo, así que la verdad fue y es un gran orgullo. Su habilidad para anotar y su liderazgo en la cancha fueron clave para posicionar a Chile como una de las selecciones emergentes en esta disciplina, dejándola como tercera en América. Estamos en eso de la preparación, ya nos sentimos muy contentos de haber logrado el objetivo de clasificar. Ya es un paso más dentro de los objetivos que tenemos. Clasificar en cancha a un mundial es importante para esta disciplina. Competir y medirnos internacionalmente en este deporte que muchas veces es más parejo que disparejo, ¿cierto? No. La llegada de Morrison al Mundial es un reflejo de su compromiso con el baloncesto 3x3 y su deseo de seguir llevando el nombre de Chile a lo más alto en el ámbito internacional. Bien, y dejamos atrás el deporte y la historia de Xiomara Morrison para hablar de, bueno, el cine y de representantes también chilenos en diferentes festivales. Hablamos del Festival de Cannes y, bueno, Diego Céspedes, el director chileno Diego Céspedes, consiguió un tremendo triunfo en el Festival justamente de Cannes en la categoría Una cierta mirada, que compitió incluso Diego Céspedes con su película La misteriosa mirada del flamenco. Compitió incluso con registros o films que tienen a grandes actores como sus representantes. Hablamos, por ejemplo, de Scarlett Johansson y Kristen Stewart. Bueno, Sandro Lavarría tiene todo el informe respecto de este galardonado director nacional. Hablamos de Diego Céspedes. La última versión del Festival de Cannes dejó buenas noticias para el cine chileno. Diego Céspedes se alzó como el gran ganador de la sección Una cierta mirada, con su ópera prima La misteriosa mirada del flamenco. El mismo día te avisan que ganaste algo, pero no te dicen qué. Y nos juntamos todo el equipo, me acuerdo que nos juntamos todo el equipo un poco antes, brindamos como por todo el camino y después el premio fue súper sorprendente. El chileno se impuso en el prestigioso festival a actores hollywoodenses que debutaban en la dirección, como Scarlett Johansson, Kristen Stewart y Harris Dickinson, quienes eran parte de las 20 películas que buscaban quedarse con el premio. Yo supongo que el modo de financiamiento, por ser ellos, es un poco más fácil que nosotros. O sea, nosotros tenemos que seguir un camino súper largo. Para hacer una película son como 5 años. Sí te abre un espacio importante en la industria, o sea, como ahora tengo mucha más oferta, como ya tengo más de dónde empezar a hacer mi segunda película. Como la base de mi segunda película empieza muy distinta a la primera. La misteriosa mirada del flamenco es definida como un western moderno y transcurre en el norte de Chile en 1982. La cinta cuenta la historia de Lidia, de 11 años, que vive con una familia queer que ha sido desplazada. Esto porque se les culpa de propagar una enfermedad que se transmitiría directamente con la mirada. Había mucho de los personajes, como una luminosidad que sentía que en el mundo disidente no estaba tan vista. Lo que hablaba como de la creación de familia no sanguínea, como para sobrevivir a tiempos violentos y como la necesidad de todos de ternura al final del día. Y por otro lado, lo del SIDA también era un tema que me interesaba mucho, por ser parte de la comunidad, porque siento que la resistencia del mundo disidente que se daba en esa época, hay que aprender mucho de eso para los tiempos de hoy. Creo que hoy día se está volviendo a la humanidad, estamos retrocediendo bastante. Tras su estreno, la cinta fue ovacionada en el festival y hasta ahora mantiene una aprobación del 92% en Rotten Tomatoes. Lo que me sorprendió, sí, es que yo iba saliendo cuando ya todos te felicitan y veía gente emocionada, que no era parte de la película. Y yo decía que como, es una buena señal, pero es una película súper contemporánea en el sentido negativo y positivo, como de contexto, ¿no? Como que contexto sigue siendo negativo. Muchas cosas en el mundo, como que creemos que hemos avanzado mucho y al final
lamentablemente no es tanto. Por ahora el equipo de La Misteriosa Mirada del Flamenco seguirá mostrando la película por el mundo para llegar durante el segundo semestre a Chile, aunque aún no tiene fecha definida para estrenarse en las salas comerciales. Hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día sábado y con estas informaciones los dejamos a ustedes para que puedan seguir con este fin de semana, a prepararse porque se vienen las lluvias y ojo que mañana también vamos a tener el Día del Padre. Así que para que sigan disfrutando de este fin de semana, siga manteniéndose informado en las pantallas de CNN Chile. Siempre hay información que entregarles y llevarles hasta sus pantallas. Que tengan un gran resto de día sábado y por supuesto un tremendo resto de fin de semana. Chao, chao.